Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, nos acercamos a ustedes para invitarle a estudiar la palabra de Dios. Hay un bumper, dice para aquellos. De inmediato la gente escucha esto, dice, ahí viene Radio Amanecer en Estudio. Es un programa que, debido a la importancia que reviste la guía de estudio, que la Iglesia Adventista identifica a sus miembros con el estudio de su santa y bendita palabra, y tenemos una guía de estudio ahí que se discute incluso cada sábado en la mañana en la escuela sabática. La escuela sabática es muy importante, porque en una escuela lo que uno va a aprender, y cuando vamos a la escuela sabática lo que aprendemos es de la Biblia, y de ahí el énfasis que estamos haciendo de poder estudiar la palabra de Dios. La guía de estudio, cada tema de esto se presenta a nivel mundial donde hay presencia adventista, se está estudiando esta guía de estudio. Por eso nosotros en Radio Amanecer en Estudio hemos decidido aquí en la radio presentar este estudio en 3 horarios. Si usted no pudo agarrarlo en la mañana, 6:20 de la mañana, búsquela a la 1 de la tarde. Ahí puede escuchar el estudio. Y si no lo hizo en uno de esos 2 horarios, hemos puesto a las 10 de la noche para que usted pueda estudiar la lección de escuela sabática. Y si no lo hizo, lo estamos subiendo a YouTube en nuestro canal oficial. Ahí estamos subiendo las lecciones de escuela sabática para que no tengamos excusas de no estudiar la palabra de Dios. De manera que esa es la idea. Gracias por acompañarnos. Una vez más estamos con ustedes y ya en la fase final estaremos analizando lo que nos enseña esta lección en su último estudio de la semana. Pastor Sergio Rubio, es un placer saludarle, que Dios le bendiga y continúe iluminando su mente para esos buenos comentarios que está haciendo en estas lecciones. Muchas gracias, Pastor. Un saludo también para usted, saludamos a nuestra audiencia y hemos llegado a la parte final de esta semana, así que el tiempo ha volado rápido, Pastor. Uh-huh. El tiempo es inexorable, ¿verdad? No se detiene, es como una máquina que no tiene paradera. Y lo sentimos nosotros básicamente porque estamos sujetos al tiempo. Sí, claro. Después que pasó el meridiano, después de los 50 ya pues uno... Correcto, uno va sintiendo, ¿verdad? Como el efecto, ¿verdad? Sí, señor. Como tenían en el Nacional una sección antes que decía que los años pasan, pesan y pisan, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, queremos tener una palabra de oración también para poner este día en las manos del Señor. Bendito y eterno Padre, te damos gracias porque nos permite volver aquí para estudiar tu palabra y para hacer este resumen de la lección de la semana. Una bendición también para todos los hermanos y hermanas que escuchan la emisora, todos los amigos, son muchos amigos que escuchan la emisora, y que todos aquellos que escuchen estos temas puedan ser beneficiados de alguna manera para que su alma pueda conectar con Cristo Jesús y puedan alcanzar la salvación que Él está ofreciendo gratuitamente a todos. Gracias te damos, oh Dios, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando usted tiene su guía de estudio y se va a la parte final, se dará cuenta que hay 3 párrafos importantes. Hay algunas preguntas que se hacen de manera muy especial en el grupo de estudio que usted tiene. Cuando llega al final, comparte algunas ideas, y nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio queremos hacer una revisión de estos párrafos porque básicamente dan una idea generalizada de lo que estuvimos viendo durante toda la semana. Así es que literalmente estaremos compartiendo con ustedes el análisis de esos 3 párrafos que aparecen en la parte final de la lección, y ahí estaremos comentando las ideas principales que analizamos durante toda la semana. El primer párrafo tiene que ver con la historia de los exorcistas
Y si alguna persona no sintonizó cuando definimos los exorcistas, estamos diciendo que un exorcista es una persona que pretende espantar los demonios de otra persona y entonces como sacar demonios y hacer varias cosas allí. Eso es un exorcista. Y entonces aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 19 y los versículos 13 al 20, presenta la historia de unos 7 jóvenes, 7 hombres que eran exorcistas, ejercían esa función y pretendían sacar los demonios. Y entonces ellos usaron de manera indebida el nombre de Cristo, pastor. Uh-huh. Y ciertamente fue indebido porque la luz no puede estar junta con las tinieblas. Y ya sabemos que los exorcistas estaban basados en la magia y en toda esa cantidad de conjuros y cuestiones que la gente tiene y que lo ha adoptado como que es una gran cosa. Y entonces la luz y las tinieblas se repelen una a la otra, no pueden estar juntos. Y entonces ellos pusieron entonces en su carpeta el nombre de Cristo y también de Pablo como también para expulsar demonios. Uh-huh. Y entonces vino una situación complicada porque el hombre que tenía el mal espíritu, el demonio encima, saltó sobre ellos y les dio golpes en cantidad. Como nosotros decimos aquí en la República Dominicana, el demonio le dio hasta con el cubo del agua, ¿verdad, Pastor Escroji? Se rió de ellos. Se burló de ellos, les rompió la ropa. Usted no puede estar pretendiendo hablar de Cristo y practicando algún tipo de magia. Uh-huh. O sea, me gustó mucho la idea que presentó. La luz y las tinieblas no pueden marchar juntas. No pueden marchar juntas. Cuando usted está de noche se da cuenta que lo que impera es la oscuridad. Pero cuando el sol empieza a salir, esa luz empieza a brillar, se disipa la tiniebla, y entonces eso que usted está hablando es lo que se refleja en este caso de los 7 exorcistas, uh-huh, al cual está haciendo mención en el primer párrafo. Y entonces ellos salieron corriendo con la ropa raída, rota, uh-huh, y fue un espectáculo extraordinario porque esos exorcistas tenían la población como cautiva. Ellos eran como muy reconocidos por la población y ahora la población lo ve corriendo. Bueno. Desesperado. Es como un pastor o alguien que vaya donde hay una situación complicada y entonces el pastor tenga que salir corriendo, ¿verdad? O sea, se espera, los hermanos esperan que si el demonio está en un sitio y el pastor va, que el pastor tenga como la suficiente poder de Dios como para espantar los demonios allí. Y entonces ahora que salga corriendo con la ropa rota y herido, así ocurrió con estos exorcistas, y ahora la población lo ve que ellos van corriendo y la ropa rota, y el pueblo se escandalizó, y entonces el pueblo en general estuvo un impacto muy poderoso, y también el impacto estuvo en muchos creyentes, y como ya dijimos en uno de los estudios, algunos creyentes todavía seguían practicando la magia, pastor, y tenían los libros allí. Y cuando ellos vieron que eso no tenía comunión, que la luz y las tinieblas no tienen comunión, y que ahora esos profesionales exorcistas estaban corriendo, ellos entonces tomaron una decisión muy poderosa. ¿Y qué decisión tomaron ellos, pastor? Quemaron esos manuales. Vamos a llevar los libros. Lo quemaron públicamente y uno diría en tiempo moderno, los miles de dólares o de pesos que quemaron allí fue muy considerable. Uh-huh. Muy considerable, pues está hablando que habían unos denarios. El denario es la paga que se le daba por un día de trabajo, ajá, a la gente, y ahí se hizo una buena inversión en esos manuales y después tuvieron que quemarlo porque sencillamente dijeron vamos a llevar los libros para quemarlos. Los recogieron todos, limpiaron las bibliotecas. Esto no sirve y lo que tenemos que actuar es ahora en el nombre del Señor Jesús. Y eran muchos libros, pastor, porque como presenta aquí la lección, que dice que si nosotros le aplicamos $80 por cada día de trabajo y lo multiplicamos por 50,000, llega a unos 4 millones. ¿Millones? Y 4 millones de dólares no son mucho, pero si uno encuentra la mitad, por lo menos se alivia. ¿Qué le parece, pastor? Pero imagínese, hay que traducir esos millones de dólares en pesos, que está al 55 por 1. O si usted le pregunta, por ejemplo, a los hermanos que nos escuchan en Colombia, no encuentra dónde meter ese dinero. Hay que llevar un camión, ¿verdad? para traerlo. O en Venezuela también, ¿no?
Lo que quiere decir que eran unos libros caros, esos libros. Y ellos no les importó. Cuando se dieron cuenta que estaban en el error, entonces llevaron los libros y los quemaron. Hicieron una gran fogata. Me recuerda eso, pastor, una vez que yo estaba a nivel de maestría y entonces estábamos dando una materia de familia y el profesor mandó a comprar unos libros y entre ellos había un libro de las personas que creen distinto, que la familia vino por evolución y ese tipo de cosas por allá. Y era un libro escrito por los ateos, ¿verdad? Por las personas los evolucionistas. Y entonces, después que yo le di una ojeada al libro, que la clase pasó, entonces los niños estaban pequeños, hice una pequeña ceremonia en el patio de la casa. Busqué un balde de agua y lo llené. Y entonces le dije a los niños, mire, yo voy a hacer esto con este libro, porque este libro niega que Dios ha creado la familia. Y entonces lo entré en el balde de agua, el libro, para que se llene bien de agua. Y luego que se llenó, entonces entre los tres, los dos niños y yo, entonces comenzamos a romper el libro, diciendo, este libro es un libro que contradice a Dios. Yo quería darle como una lección a los muchachos allí, de que sigamos confiando en Dios como nuestro creador. Y de hecho, si nosotros no aceptamos a Dios como creador, pastor, no lo podemos aceptar como redentor, que una cosa trae la otra. Y entonces me acuerdo aquí, me llama la atención este hecho de que ellos quemaron los libros. Y creo que hay muchos libros que deben ser quemados, pastor, porque son libros que en vez de guiar a la población por buen camino, los llevan por caminos peligrosos y han hecho mucho daño los libros malos que se escriben. La situación, quizá, pastor y amigos, es que algunos reaccionan porque a veces la Biblia queremos aplicarla, acomodarla a ciertas actividades que realizamos, cuando el apóstol dice, leedlo todo y retened lo bueno. Pero no estamos hablando de ese tipo de literatura, de libros que sencillamente hacen daño. Usted se imagina de que un creyente, como tenían esta gente, de cómo se puede efectuarse un hechizo. Claro. Realizar una magia moderna. ¿Usted cree que es compatible un creyente, una persona que en Cristo Jesús, mantenerse encerrado en situaciones como estas? Porque esos libros tienen ideas que vienen de las tinieblas, que vienen del príncipe del mal, que es Satanás. Y un punto muy importante aquí, pastor, es que, y también nuestros amados oyentes, es que ellos se dieron cuenta que todavía no eran cristianos genuinos. Se dieron cuenta que les faltaba algo muy importante y era deshacerse de esas creencias y de esos libros, y por eso ellos lo llevaron para quemarlos. Les faltaba tanta ilustración a ciertas personas que una ocasión, cuando se estaba hablando acerca del poder del Espíritu Santo, algunos dijeron, ¿y eso existe? Y eso existe, sí. Ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Es una situación sumamente peligrosa, porque preguntar si existe el Espíritu Santo, cuando nosotros entendemos y sabemos, doctrinalmente hablando, la Biblia revela que Dios es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en una misma dirección, y hay gente que está tan confundida que se atreve a preguntar, ¿y existe esto del Espíritu Santo? Sin embargo, pastor y amigos oyentes, la luz es progresiva. Así es. En la medida en que usted se está poniendo en contacto con lo que enseña la palabra de Dios, puede comprender esas grandes verdades, su mente se va iluminando, y lo que hacían esos creyentes y cosas que se apoyaban en ciertos rituales, hechizos y cosas así por el estilo, tienden a quemar esos libros para empezar de nuevo a conocer más profundamente de Jesús. Una cosa que yo le digo a las personas cuando estoy evangelizando es que se vayan aferrando a la luz a medida que la van mirando. Es decir, usted vio una luz que usted no sabía que eso era así, entonces debe aferrarse a esa luz. Pero ocurre que hay muchas personas que cuando ven la luz que Dios ha revelado en su santa palabra, lo que hace es que se resisten. Y no es una buena idea resistirse cuando ya Dios ha presentado cuál es su voluntad. Lo mejor es que nosotros podamos ser flexibles ante la voluntad del Señor. Incluso los creyentes nuestros de nuestras iglesias o de otras iglesias también, que se dan cuenta que no están andando en la voluntad del Señor, entonces lo mejor sería
que uno adopte esa posición que ya Dios ha revelado en su santa palabra. Porque cuando ellos se dieron cuenta del peligro, inmediatamente quitaron el peligro. Y como dijimos en uno de los estudios, es posible que todavía haya algunas personas que se den su traguito, ¿verdad, pastor? Y entonces las bebidas alcohólicas no son una buena medida, no son una buena cosa para ninguna persona. O estén practicando algo otras cosas. Hay otra gente que creen, incluso hubo una persona que me dijo una vez que si Salomón estuvo varias mujeres, entonces también ahora se pueden tener. Y yo le dije, bueno, la palabra de Dios dice que los adúlteros no podrán entrar en el reino de los cielos. Y Salomón en su tiempo tuvo que arrepentirse, como también nosotros tenemos que arrepentirnos. Lo que quiere decir que hay muchas cosas que no congenian con la voluntad de Dios, que a veces las queremos llevar. Y por eso la Biblia dice, pastor, que hay que entrar por una puerta que es estrecha. Y hay que entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha que uno quiere llevar, por ejemplo, un hombre que quiere entrar al reino de los cielos y quiere llevar media docena de mujeres, tiene que irse por la puerta ancha, pero nunca podrá entrar en el reino de los cielos, porque en la puerta estrecha solamente cabe una sola mujer, ¿verdad? Es que, pastor, sin salirnos del tema, quisiera puntualizar algo en esa dirección. Nosotros los seres humanos a veces estamos muy dispuestos a gozar y querer gozar de los deseos de la carne, pero nadie quiere ponerse en la otra situación que estuvo Salomón. Así es. Ok, tú participas de eso, pero debe estar abierto también que vas a vivir como vivió Salomón, una vida de miseria. Exacto. Salomón en Eclesiastés, ese libro que todos leemos, hace una confesión pública de las barbaridades que tuvo que enfrentar como consecuencia de esa vida que muchísimas personas quisieran tener, pero así como usted se interesa en tener esa vida, esté abierto también para disfrutar. Sí, yo diría, lo dije de manera irónica o con sarcasmo, para empezar a cosechar lo que usted está cultivando, que eso básicamente no le gusta a nadie. Usted quiere vivir como Salomón, viva las dos partes. Y luego que se arrepiente, entonces podrá escribir un libro como Eclesiastés para hablar de lo difícil que es esto. Así es. Mire, hay un comentario de Clinton E. Arnold comentando la carta a los Efesios, que él presenta lo siguiente en torno a lo que sucedió con estas personas que practicaban este tipo de hechicería y querían ser cristianos o creyentes. Dice, se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo de su uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Por eso yo siempre he dicho que a veces nosotros, cuando ponemos mirilla en personas que están involucradas en esos detalles, a veces nos desesperamos y queremos como actuar con mucha fuerza sobre esta persona. Pero después que se hace una cultura y se mezcla el cristianismo, el creyente, con ciertas prácticas que se le ha enseñado por mucho tiempo y que llegan a creer que eso funciona, tiene que haber una intervención fuerte del Espíritu Santo para sacar a esas personas de ahí. Y por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios está presentando estas ideas para que nosotros no podamos o no caigamos en semejante error. Y si alguno que nos esté escuchando está involucrado en cosas como esta, sepa que se necesita mucha oración y la intervención poderosa del Espíritu Santo para salir de ese medio. Hay gente que tienen ideas muy, muy arraigadas con eso, y para tú poderlos encaminar en una dirección totalmente distinta, se necesita la intervención del Espíritu Santo revelado en su palabra, para que puedan entender que estas cosas no son tales como la han presentado. Hace un tiempito atrás estaba hablando con una persona, y entonces la persona tenía un asuntito de salud, y la persona estaba convencida de que era una situación de estas que le estaba sucediendo, cuando ciertamente ya se reveló que fue una medicina que la persona tomó o que le pusieron, y que la medicina fue que le hizo la reacción. Pero no, ya la persona estaba diciendo que no, que fue algún hechizo, alguna situación de estas que le había pasado. Porque ya eso forma parte de la cultura de las personas. Y entonces el Señor Jesucristo
a través de su Santo Espíritu tiene que entrar para iluminar las mentes de las personas. Gracias a Dios, pastor, que se escribió esta carta a los Efesios, y así nosotros llegamos a entender que esta carta se escribió para los creyentes que necesitan o necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos, de acuerdo a la misma cita de Clinton y Arnold comentando esta carta a los Efesios. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a los creyentes. Esta semana estuvimos haciendo un fuerte énfasis en esta parte introductoria a la carta a los Efesios, y decíamos que Cristo es revelado allí, que se revela también el plan de la salvación, que tiene un carácter cósmico, universal, porque no se limita solamente a hablar de la función de Cristo en este planeta Tierra, sino que el carácter de Dios, como estaba en juego, se habla de esto, y a través de Cristo Jesús se vindica el carácter de Dios ante el universo, y los consejos que hay para la familia, que hay para la iglesia, que estuvimos haciendo un fuerte énfasis en la iglesia. Entonces esta carta es de mucha importancia que se pueda leer en las congregaciones modernas y saber que la lección de inicio, la primera lección, trata de enfatizar esto para ayudarnos a amar la lectura de la carta a los Efesios y en general la lectura de la palabra de Dios. Ahí mismo, pastor, quiero presentarle que la creencia número 11, titulada Creciendo en Cristo, fue establecida precisamente para eso, para que nosotros podamos comprender que Cristo Jesús, en Cristo Jesús, es que se le hace frente a los poderes del mal, que nosotros no podemos usar elementos fuera de esa fuente de salvación que es Cristo para hacerle frente a los poderes del mal, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores encima de Satanás, de los conjuros, de los hechizos y de una cantidad de cosas que la gente cree. Es decir, que nosotros podemos ver que hay personas que todavía creen en Cristo Jesús, y cuando le viene una situación de salud o cualquier otra situación, ellos entienden que tienen que ir a las fuentes de las tinieblas para hacerle frente a lo que le está ocurriendo. Y entonces la creencia dice que no, que nosotros debemos confiar plenamente en Cristo Jesús, porque Cristo venció a Satanás en el cielo, venció a Satanás aquí en la tierra, y solamente falta que llegue el juicio final y que venga el momento cuando sea lanzado al lago de fuego. Lo que quiere decir que el poder está en Dios y nosotros necesitamos aferrarnos cada día a Cristo Jesús. Pastor, de verdad que el estudio de esta lección nos ha desafiado en esta semana para mirar a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso de una manera distinta. Bien, hemos estudiado por mucho tiempo esta carta, algunos lo relacionamos con esos consejos que se dan al matrimonio, porque Pablo es un experto aconsejando ahí a los esposos, a las esposas, habla de la iglesia, pero el tema central definitivamente es que el esposo, la esposa, la iglesia necesita de la presencia permanente de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él estaba iniciando su ministerio, se cuestionaba sobre quién llamó al apóstol Pablo, y esas discusiones se daban entre los apóstoles, y entendimos en esta semana y en esa carta a los Efesios cuando el apóstol Pablo identifica que quien le llamó a realizar este ministerio fue el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo, como los otros apóstoles, identificaba su predicación en puntos importantes, como es Cristo y su ministerio cuando murió, resucitó, y la intercesión que hace a favor de los seres humanos. Y eso básicamente estuvimos viéndolo en esta semana cuando estamos haciendo esta parte introductoria de la carta a los Efesios. Así es, el apóstol Pablo le revela el gran misterio de salvación a sus oyentes en Éfeso,
basado en Cristo Jesús, en la encarnación de Cristo, de tal manera que las personas puedan poner su confianza en Él. Y como vamos a ver, esta carta a los Efesios está llena de Cristo, como dice una de nuestras lecciones, y verlo allí, que el plan de salvación está al alcance de todas las personas que habitan la faz de la tierra. Y yo pienso que este trimestre es un trimestre de mucha importancia, porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, y necesitamos estar anclados en Cristo Jesús como la plataforma de nuestra salvación. Por eso invitamos a cada hermano de la iglesia a que pueda descansar en Cristo. Amén. Me acuerdo, pastor, cuando Lutero estaba con una situación difícil en su vida, porque él quería armonizar con Dios en base a los esfuerzos, y dormía en el piso helado y hacía mucho, se martirizaba el cuerpo, y llegó un momento cuando él prácticamente iba a morir, y entonces se encontró con un amigo llamado Staupis, y Staupis le dijo: Martín, aférrate a Cristo Jesús, ama al que te amó, le dijo. Y cuando Martín Lutero escuchó ese consejo, que descansó en Cristo Jesús, entonces encontró ese título, ese: Él es nuestra paz. Amén. Fue como una carga de sal. Lutero llevaba como algunos 5 o 6 quintales de sal, para ilustrarlo así el peso que llevaba encima. Y cuando él se derramó en Cristo Jesús, entonces encontró paz. Amén. Encontró lo que se llama la justificación por la fe, y encontró el perdón de sus pecados, y entonces él pudo respirar. Y la historia dice que si él continuaba en la dirección que iba, sencillamente en poco tiempo se iba a morir. Y por eso llamamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que si tenemos situaciones en esta vida, tenemos que derramarnos en los brazos de Cristo Jesús, pedirle a Él que sea nuestra paz, que nos dé su paz, no como el mundo la da, y que echemos hacia adelante y que podamos sentir esa bendición en el corazón, como la sintió Pablo, como la sintió Lutero y como la ha sentido todas las personas que han sido justificados por la fe. De hecho, pastor, y nuestros oyentes, si una persona no ha sido justificado por la fe, se mantiene desanimada todo el tiempo. El ánimo lo tiene en el suelo. Y por eso Pablo mandó esta carta tan importante a la iglesia. Es así, pastor. Recordar ya en la fase final que Pablo escribió desde una prisión a los creyentes de Éfeso, y ahí el ánimo y el entusiasmo que se manifiesta en Pablo, nos sirve de ejemplo a nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, agradecemos por la lección de esta semana. Gracias porque tú has sido bueno. El Espíritu Santo nos ha iluminado y nos ha guiado, y queremos pedirte de todo corazón que lo aprendido durante la semana sirva para poner en práctica estos principios en nuestro diario vivir. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.